CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. Para las personas que nos ven en casa, tanto en televisión o a través del internet, donde quiera que tú estés, bienvenido una vez más a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Gracias por estar en contacto con nosotros. En esta mañana voy a comenzar una nueva serie titulada Divorciado, lo que Dios puede hacer contigo. Ese es el título, Divorciado, lo que Dios puede hacer contigo. Te invito a que ahí donde tú estás, tú inclines tu cabeza, cierres tus ojos y vamos al Señor en oración para pedir su dirección. Padre, en esta mañana me pongo en tus manos para que tú bendigas mis labios, Señor, y yo pueda traer tu palabra. Sabiendo, Señor, de que esto que yo voy a enseñar es lo que he creído durante muchos años. Y tú, Señor, me has confirmado muchas cosas más. Gracias por lo que tú haces en la vida de cada persona en esta iglesia. En la vida aún de cada persona que ha pasado por la experiencia de un divorcio. Pero queremos compartir con cada uno de ellos lo esencial acerca de esta enseñanza. Gracias una vez más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El divorcio es uno de los temas más sensibles de tratar en la iglesia. Inclusive muchos pastores tienen un poco de temor de tratarlo, de enseñarlo por sus implicaciones. Y vamos a hablar, vamos a hablar acerca de algunas de las implicaciones básicas del divorcio. Dicen las encuestas que más del 50% de las personas son divorciadas. Esta misma encuesta se hace en la iglesia y da aproximadamente el mismo promedio, porque la iglesia es el reflejo en parte de la sociedad. Y si la sociedad ha sido afectada con el divorcio, pues la iglesia también va a ser afectada con el divorcio. Más de la mitad de las congregaciones cristianas son divorciadas o compuestas por personas divorciadas, han tenido algún divorcio, algunos que permanecen quizás en la condición de soltero, algunos dicen no, la condición de divorciado no es algo que vamos a discutir en estos momentos, pero digo soltero porque después de un divorcio pues se han quedado sin casar, pero otros se han casado de nuevo. De todo esto vamos a hablar a través de esta serie. Esta serie va a estar compuesta de 3 enseñanzas diferentes. En el día de hoy vamos a hacer la exposición bíblica de lo que la Biblia habla acerca del divorcio. La semana que viene vamos a hablar acerca de las estadísticas del divorcio y la afección social. Y en la última enseñanza, o la tercera parte, vamos a hablar de cómo Dios usa y puede usar a una persona que es divorciada. Quiero empezar diciendo de que el divorcio ha sido un tabú en la iglesia cristiana evangélica por muchos años, pero no solamente en la iglesia evangélica. De hecho, la razón por la cual en la iglesia evangélica el divorcio ha sido un tabú a través de toda la vida es porque comenzó dentro de la iglesia católica originalmente. ¿Por qué? Nos preguntamos. Bueno, porque para la iglesia católica el matrimonio no es simplemente una unión social solamente, es un sacramento. ¿Tú has escuchado eso? El matrimonio es un sacramento. Es más, es uno de los sacramentos de la iglesia. Uno de los sacramentos de la iglesia católica es el bautismo. El otro sacramento de la iglesia católica es ¿cuál? ¿Quién de ustedes sabe qué? Bueno, más que la confirmación es la comunión, la confirmación no, pero la comunión sí. Y el tercer sacramento es el matrimonio. Esos son los 3 sacramentos principales. ¿Qué pasa? Que la confirmación es parte también del proceso de la comunión.
¿Ok? Esos son los tres sacramentos principales de la Iglesia Católica: bautismo, comunión, matrimonio. Es decir, que el matrimonio se pone dentro o a un nivel más o menos de la salvación. De hecho, hay un movimiento actual en algunas iglesias evangélicas en estos momentos donde se le da un énfasis sobrenatural al matrimonio. Y en muchas ocasiones yo he tenido la oportunidad de conversar con pastores o maestros bíblicos que creen, piensan y enseñan de que para experimentar total salvación tú necesitas tener un matrimonio sano. Si tú no convives en un matrimonio sano, si no hay una buena relación entre tu esposa y tú, eso es una prueba de que tú no eres salvo. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque en algunas veces, en muchas ocasiones, algunos de estos ministerios ponen más énfasis en los ministerios familiares o de pareja que en el ministerio de evangelismo. Sin embargo, nosotros enseñamos claramente que la Biblia es clara en denotar que la salvación espiritual no es ni familiar ni corporal, es individual. Cada uno de nosotros daremos cuenta delante de Dios acerca de nuestra salvación. Yo no voy a dar cuenta por Luisa, ni Luisa por mí, ni ninguno de ustedes por su pareja o esposa o esposo, o los novios, si es que algunos de ustedes están en una relación de noviazgo y cuando venga Cristo Jesús y venga el tiempo en que la iglesia sea levantada a los cielos, todavía tú no te hayas casado, tampoco vas a dar cuenta por tu novia ni por tu novio. Es decir, tú vas a dar cuenta por ti específicamente. Ahora, esto no le quita el peso o la importancia que Dios le da a través de la Biblia al matrimonio. El matrimonio sabemos de que es el centro de la sociedad, se llama el núcleo de la sociedad. Y es cierto, Dios formó una sociedad a través del matrimonio. Y el matrimonio ha sido afectado a través de los años por el divorcio. Voy a hablar también durante esta enseñanza de dos cosas, no solamente del divorcio, sino también de la separación. Un poquito más adelante vamos a hacer un poco de mención, algo de mención sobre la separación, pero el enfoque principal va a ser el divorcio. El divorcio quiere decir que después que dos personas están casados, legalmente casados, no estamos hablando de vivir juntos, de convivir, porque eso es lo más común en estos días, que dos personas se unan, convivan juntos, pero no hay matrimonio. Es decir, cuando hablamos hay pareja, no hay matrimonio. Matrimonio es cuando son casados, cuando hay un documento por medio. El documento no es una cuestión solamente de los hombres, ¿ok? Es decir, en la Biblia vemos la aprobación de parte de Dios y también de parte de Cristo Jesús por ese llamado documento. En algunas ocasiones algunas personas dicen el papelito, a mí no me hace falta el papelito. A ti no te hace falta, es cierto. Pero la sociedad sí, vivimos, es parte de una sociedad y ese papelito es parte de un compromiso. Dios lo reconoce porque habla de carta de divorcio, era porque existía carta de matrimonio primero. Y entonces lo reconoce Dios, lo reconoce Jesús, lo reconoce la palabra de Dios. Es importante el formalizar una relación. Así que si tú convives, y esto es una buena oportunidad para decir esto, si tú tienes una relación o convives con tu esposo o tu esposa, entre comillas, pero ustedes no están casados, ustedes están fuera del compromiso o el mandato de Dios. Tú necesitas formalmente casarte. Es decir, si tú no estás casado, estás viviendo bajo el mismo techo y sostienes relaciones sexuales y amorosas, sentimentales con una persona y vives con esa persona bajo el mismo techo, pero no estás casado, entonces, bíblicamente hablando, estás en pecado. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Mi responsabilidad como pastor es decirte de que tú debes de casarte. En algunas ocasiones, algunas personas dicen, bueno, ¿qué debo hacer? Simplemente eso, cásense. Cásense y arrepiéntanse de su pecado, preséntenlo delante de Dios, haz tus planes y cásate y pones las cosas bien delante del Señor. Algunas personas tienen problemas, dicen, bueno, nosotros estamos bien como estamos
Y hemos visto otras personas que están bien hasta que se casan, y después que se casan, se empiezan a pelear y se divorcian. Déjame decirte una cosa, esa es una de las boberías y las tonterías más grandes que yo he escuchado. ¿Por qué? Simplemente porque un papel no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ni influye en el comportamiento tuyo ni de tu pareja. Es decir, si después que ustedes se casan legalmente empiezan a tener problemas, quiere decir que iban a tener problemas de todas maneras aún sin el papel firmado. Igual, eso no tiene nada que ver, no influye. No, es decir, no podemos dejarnos manipular por las ideas o por las cosas que otras personas dicen. Nosotros tenemos voluntad propia y el deseo también, y yo estoy seguro, es decir, nosotros decimos todos, el ser humano, el deseo de poder, o debemos de tener el deseo de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios si somos creyentes. Ahora, con esto en mente, pensando de que la iglesia ha sido afectada también, que la iglesia está tan fragmentada por esta situación del divorcio, entonces vamos a tener que ver, bueno, algunos aspectos bíblicos sobre el divorcio. Quiero decir antes de empezar a leer los textos bíblicos, de que por muchos años la iglesia cristiana, más que todo la iglesia evangélica, vamos ahora a enfocarnos a la iglesia cristiana evangélica, desgraciadamente ha rechazado a los divorciados, ha anulado a los divorciados. Hay inclusive iglesias en donde si tú eres divorciado o pasaste por un divorcio, tú no puedes ser miembro de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo nací, me crié en una iglesia tradicional. Y no solamente tradicional, sino una iglesia quizás ultra conservadora. Yo no estoy en contra de ser conservador, bíblica y doctrinalmente. Pero los ultra conservadores pasan una rayita allí casi invisible, y después de esa raya se convierten en algo que se llaman legalistas. Los legalistas son los que quieren controlar la vida de los demás, en algunas ocasiones legalistas espirituales, usando principios bíblicos para poder controlar la vida de otras personas. Y esos legalistas no permiten a los divorciados en la iglesia, y si están, no pueden hacer absolutamente nada. Todo lo que puedes hacer es sentarte allí a escuchar y nada más. Ellos no están de acuerdo ni aceptan el hecho de que Dios puede usar también a una persona divorciada. Y no solamente esto, durante toda esta enseñanza me vas a escuchar decir tres cosas. Y lo puedes apuntar allí en tus notas. Yo te he dado espacio en la guía de estudio al final del boletín, pero espero que tú también, aquellos que estén interesados en tomar nota, traigan su hoja, papelito o una libreta y un papel o pluma aparte para que puedas anotar. Escúchame, aún también para los divorciados, Dios perdona, restaura y usa. Esas tres cosas. Dios perdona, restaura y usa. Así que tú no te vas a sentir o no te sientas rechazado. Esta no es una iglesia que rechaza a los divorciados. Totalmente no. Y sabemos que Dios puede hacer grandes cosas, y vamos a ver desde el punto de vista bíblico las cosas que puede hacer Dios contigo si tú eres divorciado o divorciada. No importa. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? Es lo que vamos a ver, y vamos a comenzar con el versículo quizás más común que tú hayas conocido por ahí, hayas escuchado, y está en el libro de Malaquías capítulo 2 versículo 16. Malaquías 2:16 dice: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Yo aborrezco el divorcio. A mí me gusta de la forma que lo expresa la Nueva Internacional, porque cuando hablamos de usar esa palabra odiar, odiar es un sentimiento, pero aborrecer es una acción. ¿Ok? Ahora, yo quiero que sepas, escucha esto en esta mañana. Vamos a analizar qué dice este texto bíblico y qué no dice. Porque aquellos que son más espiritualoides, tú me has escuchado decir este término, consideramos también legalistas. Aquellos legalistas utilizan y manipulan este texto bíblico de una forma muy especial.
Mira, este texto dice que Dios aborrece el divorcio, porque el que está hablando es Dios. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Curioso que este texto bíblico habla también allí, dentro de este texto, de otras cosas más que mucha gente hace, pero los legalistas se van a concentrar precisamente en el divorcio y no lo demás que dice el texto bíblico, incluyendo los diezmos y ofrendas. Ouch, no vamos a hablar de eso en el día de hoy. Pero dice aquí, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Dios aborrece el divorcio, pero Dios no aborrece al divorciado. Yo quiero que tú tengas esto en mente. Este texto bíblico no dice de que Dios aborrece a la persona. Dios no aborrece a la persona que pasa por un divorcio. Dios aborrece el divorcio como tal, el acto, la acción. Y te voy a decir por qué Dios aborrece la acción del divorcio. No es por el divorcio como tal, es por los resultados que el divorcio trae a las familias y a la iglesia y a la gente. Esa es la razón por la cual Dios aborrece el divorcio. Es decir, no es un hecho, no es un sentimiento, una acción directamente hacia una persona por lo que haya hecho. La palabra nos muestra a nosotros de que Dios es un Dios de amor. La palabra nos muestra a nosotros de que Dios murió aún por todos, dice, por todo el mundo, dice Juan 3:16. Yo sé que algunas personas que nos escuchan quizás en internet en esta ocasión y tienen un concepto diferente no están de acuerdo con esto. El que tú tengas una opinión diferente a la mía no me hace a mí estar equivocado de todas maneras. Dios no aborrece al divorciado, Dios aborrece la acción del divorcio. Pero también Dios aborrece muchos otros pecados que no son el divorcio. O tú piensas de que Dios aborrece el divorcio, pero acepta y tolera otros pecados. No, no es posible, no es así. Dios aborrece tanto el divorcio como el uso de las drogas, como la pornografía, como el chisme, como la borrachera, la prostitución, el homosexualismo y muchas otras cosas más, incluyendo el rechazo de otros hermanos en Cristo Jesús. Pero sí es cierto, aborrece el pecado. Dios no quiere divorcio. Aborrece el divorcio y Dios no quiere divorcio. Dios no quiere que la gente se divorcie. De hecho, el plan original de Dios fue de que el matrimonio fuera un compromiso para toda la vida. Eterno, es cierto, eso es lo perfecto. Y dice allí la palabra en Mateo capítulo 19, versículo 6, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se los olvidó decir que no lo separe la suegra también, pero bueno. Ese es otro texto, otro día. Amén, dice. Ya hubo un amén por ahí, por lo menos. Okay. Dice que no lo separe el hombre. Ese es el plan perfecto de Dios. Un matrimonio para siempre. Qué bueno si todos los matrimonios, todos absolutamente fueran matrimonios originales, donde no existiera divorcio. Es cierto, nos evitaremos muchos problemas, pero quiero decirte algo en esta mañana. Dios comprendía, sabía en su omnisciencia, es decir, el poder que Dios tiene de conocer todo en la vida, de que su pueblo se iba a divorciar. No solamente que la gente se iba a divorciar, sino su pueblo, su gente. Tanto el pueblo hebreo, judío, el pueblo escogido por Dios, como su iglesia también. Dios sabía de que iban a llegar momentos donde existieran divorcios entre los hijos de Dios. Con esto en mente, nos vamos a dar cuenta entonces de que Dios empezó a prevenir algunos problemas y algunas situaciones, tomando en cuenta la posibilidad de la existencia del divorcio entre sus hijos. Y en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, Dios empieza a poner una serie de leyes para proteger a los divorciados. Escucha esto, bien interesante. Que hay veces que la mayoría de las personas que te leen a ti ese texto bíblico allí de Malaquías capítulo 2, no te lee otros o no comparte contigo otros conceptos bíblicos.
No estamos diciendo de que Dios, atención, no estamos diciendo de que Dios acepta el divorcio, no. Dijimos ya claramente de que Dios detesta el divorcio. Si tú quieres usar la palabra odia, usa esa palabra. Dios odia el divorcio, está bien, úsala. Pero también Dios empezó a crear provisiones para prever algunos problemas dentro del proceso de divorcio. Y en Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Otra vez, eso quiere decir de que existía un certificado de matrimonio. Es decir, tiene que hacer las cosas legalmente, completamente. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión, es decir, repudio, y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo. Atención con esto, porque esto es un aspecto muy importante en esta enseñanza. Dice aquí de que si un hombre despide a la mujer, se casa esa mujer y después quiere regresar con el primer esposo, dice, no se puede casar con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. ¿Por qué digo esto en esta mañana? Te voy a explicar por qué. Porque las personas que tienen concepto legalistas sobre el tema del divorcio, cuando tratan con las personas divorciadas para que esa persona se restaure, le dicen, tú necesitas ahora divorciarte de la, porque en muchos casos hay personas divorciadas que se casan de nuevo, es decir, un segundo matrimonio, y le dicen, te tienes que divorciar de esa segunda persona y te tienes que casar con la primera, con tu esposa primera, porque esa es la esposa que Dios solamente reconoce para que tú puedas ser bendecido. Sin embargo, si vamos a ir a la Biblia, a la guía bíblica, nos vamos a dar cuenta aquí que Dios dice en Deuteronomio 24, no. Si ya se casó, tú no puedes tomarla de regreso. Aunque se arrepienta, aunque diga, ay, no, este nuevo esposo no me gusta, mejor me voy con el primero. Hay un dicho que dice, mejor es un malo conocido que un bueno por conocer. ¿Verdad que sí? Amén. Tienes muchas cosas que apuntar en a través de esta enseñanza en las próximas 3 semanas. Así que dice esta palabra no. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué Dios decidió establecer algunas de estas leyes para proteger a la persona divorciada? Bueno, te voy a decir que en realidad la protección era más para las mujeres que para los hombres. Y la razón es porque en aquellos tiempos, y uno tiene que entender esto, de que este texto bíblico fue escrito en un tiempo donde las mujeres no tenían derecho social. La mujer era vista en muchas ocasiones como un objeto para algunas personas. Entonces, la mujer, por ejemplo, la mujer que no tenía hijos, si tú no sabes, y eso vamos a hablar en la última enseñanza, voy a tratar sobre un texto bíblico donde te acuerdas que Jesús trató con un grupo de hombres que le presentaron el caso de esa mujer que se había casado con un hombre y el hombre murió y después se casó con el otro y así. Vamos a hablar de eso, pero fíjese. Una de las cosas que sucede o que sucedía en aquel tiempo, que si la mujer no tenía hijos, eso quería decir que era una mujer que estaba bajo una maldición. No era reconocida socialmente. La mujer tenía que tener hijos de alguna forma. Y si no tenía hijos con un marido, tenía que tener hijos entonces con otro marido. Y ese era el caso. Si este se moría, pues se casaba con el otro y a ver si había la oportunidad de que pudiera tener hijos. En algunos casos, como pasa también en la actualidad, hay mujeres que tienen problemas físicos. Es decir, desorden biológico y no pueden tener hijos. Hay veces que el problema es el esposo, no la mujer. Generalmente se le echa la culpa a la mujer, pero no es así. Hay muchos esposos que no tienen la facultad de poder reproducir. En estos tiempos en que nosotros vivimos, eso no es ningún problema.
Pero en este tiempo sí, aquí era un problema tremendo, tanto para el hombre como para la mujer. La mujer porque era maldecida, el hombre porque no era suficientemente hombre. Entonces, por estas razones, la mujer generalmente era rechazada, obligada a vivir en una situación, diríamos, difícil, de crítica, de rechazo y demás. Y entonces Dios quiere proteger a la mujer específicamente, no solamente al hombre, a la mujer sobre todo, y entonces establece este tipo de leyes. Esto nos indica a nosotros de que dentro del hecho de que para Dios el divorcio era algo detestable, con todo y eso, Dios entonces empezó a tomar consideración de las personas divorciadas. ¿Me estás escuchando en este día? Es decir, Dios toma consideración de las personas divorciadas. Si Dios lo hace, tú y yo también debemos hacer exactamente lo mismo. Tomar algunas, dije la palabra, consideración. Tomar consideración de las personas divorciadas. Ahora, Jesús también enseñó acerca del divorcio, porque ese texto de Deuteronomio es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús también habla acerca del divorcio. Y dice Mateo 19:8, por ejemplo, Moisés le permitió divorciarse de su esposa por los hostigados que son, por la dureza de vuestro corazón, dice algunos otros, algunas otras de las versiones, gracias. Dice, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Ahora, en algunas ocasiones se utiliza ese texto bíblico y voy a explicar por qué en esta ocasión eran los fariseos quienes habían venido a preguntar a Jesús, bueno, ¿tú qué crees sobre el divorcio? A nosotros Moisés nos enseñó esto. Y Moisés, habiendo sido el líder espiritual o pastor espiritual quizás para el pueblo hebreo durante muchos años, dentro de la ley, basado en este texto de Deuteronomio capítulo 24 que te dije hace un momentito, pues Moisés le presentó al pueblo la opción de poder divorciarse si repudiaban a su esposa, siempre y cuando siguieran esos pasos que Dios les había dado. En Deuteronomio creo que es el capítulo 22, es un capítulo bien completo en cuestión de leyes, pero también un poco difícil porque allí Dios también determina, por ejemplo, si un hombre se acuesta con una mujer y la mujer es virgen, qué es lo que tiene que hacer, y si es casada, qué es lo que va a pasar, y la van a llevar a la puerta de la ciudad y los van a pedir a los dos hasta que se mueran, y si es virgen y esa mujer virgen, este hombre la raptó, pero ella no gritó y no dijo nada, eso quiere decir te gustó y entonces te comiste el pastelito y de todas maneras también vas a ser apedreada o vas a ser castigada, pero también habla de aquella que dice fue violada, la que fue violada y gritó pero nadie la escuchó y entonces la cosa es diferente, pero no tenía novio. Hay varios casos. Si tenías novio o pareja o comprometida, era todavía mucho más caro. Si la muchacha no tenía novio, no estaba comprometida, si la que se acostó era la más feita del pueblo, entonces pues el castigo para el hombre y para la mujer era un poquito más liviano, no era tan severo. Todo esto viene allí, increíble. Y digo todo esto para que entiendas cómo Dios en su omnisciencia, sabiendo los problemas que iban a haber sociales, dentro del pueblo y aún dentro de la iglesia, claro, nosotros ya no como iglesia, pues no, la iglesia cristiana no está bajo la ley de Moisés, tú lo entiendes, tú entiendes eso. Entonces la ley de Moisés no es aplicable a nosotros tenemos otras leyes de carácter social, de protección para la mujer y para el hombre, pero de todas maneras utilizamos los principios bíblicos básicos sobre el divorcio. Lo que sucede es de que aquellos que son más espirituales, dijimos en cierta ocasión, que en realidad son legalistas, utilizan los textos bíblicos de disciplina y castigo, pero no los textos bíblicos de misericordia y gracia, que también incluye la palabra de los cuales nosotros vamos a hablar durante esta enseñanza. Quiero decir antes de continuar también, hay una gran gama de enseñanzas sobre esto. Hay desde los más liberales hasta los más conservadores, y yo diría ultraconservadores.
Yo escuchaba a un predicador ultraconservador del cual tengo respeto por su enseñanza teológica, pero exactamente en este tema no estoy de acuerdo, donde escuchaba porque yo llevo ya varios meses preparando esta enseñanza, no días ni semanas, meses preparando esta enseñanza cuidadosamente. Y quiero decir, esta enseñanza es parte de un libro que yo estoy escribiendo sobre este material del divorcio. A su tiempo le dejaremos saber a cada uno de ustedes cuando este material esté acabado y publicado. Ahora, este predicador, porque me he sentado a escuchar muchos predicadores, este predicador, cual no voy a decir su nombre en este día, dice: Dios nos da a todos nosotros una sola oportunidad en la vida, y si tú la pierdes, la perdiste para siempre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso de que Dios es un Dios de muchas oportunidades, tanto para creyentes como para ministros y pastores también. Si Dios hubiera sido un Dios de una sola oportunidad, yo me hubiera ido al infierno hace mucho rato. Y yo no sé tú, pero yo sí. Yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. No quiere decir de que de muchas, demasiadas oportunidades, pero más de una sí. Más de una oportunidad sí es. Y podemos ver varios casos bíblicos que veremos un poquito más adelante. Algunas de las controversias, algunos textos bíblicos que traen controversia también sobre la enseñanza de este tema en relación a lo que Jesús dice. Por ejemplo, está Mateo capítulo 5, versículo 32. Dice: pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Es decir, la impulsa, la lleva, la obliga a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Esto lo dijo Jesús. Es decir, Jesús empieza ahora a indagar, a ser un poquito más profundo sobre el tema. Es decir, curioso, y yo creo que entiendas esto. En aquel tiempo, el que ponía el divorcio era el hombre, no la mujer. La mujer no tenía derecho alguno. En los tiempos nuestros sí. En los tiempos que nosotros vivimos ahora, la mujer puede poner el divorcio igual que el hombre. La mujer tiene derechos tanto como el hombre. ¿Y por qué? Ay, hermanos, porque mira, hay personas que son muy difíciles y de eso no vamos a hablar esta semana. Voy a hablar la semana que viene. Y te voy a decir lo que dice la Biblia de las personas difíciles. Cuando digo de personas difíciles, estoy hablando de esposas y esposos difíciles. La Biblia habla sobre eso. No me quiero adelantar porque hay mucho material. Pero por esa misma razón, en muchas ocasiones hay hombres también que son afectados por ciertas relaciones. No voy a hablar aún en el matrimonio, porque acuérdate de que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en saber a quién escogemos antes de casarnos. Y en algunas ocasiones cometemos algunos errores. Ahora bien, dice este texto bíblico otra vez de Mateo 5, que con la excepción, dice, voy a leer el texto como tal, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, es decir, con la excepción de una infidelidad, el divorcio no es permitido. Esto quiere decir de que el divorcio es aceptable delante de los ojos de Dios si tu esposa o tu esposo es infiel. Ahora, lo que no nos dice el texto, ¿a qué altura llega la infidelidad? Porque para algunas personas infiel es aquel que consume el acto sexual de irse a una cama con otro hombre o otra mujer. Hablando de esto de otro hombre o otra mujer, quiero decir también esto. Yo creo firmemente, y este ministerio cree en el matrimonio bíblico. El matrimonio bíblico es el matrimonio entre un hombre y una mujer. No estamos hablando de matrimonio de divorcio entre dos hombres y entre dos mujeres. Eso está fuera de la fórmula. ¿Entienden esto? Es muy importante decir esto en esta mañana. Es la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en los tiempos que nosotros vivimos, hay otras formas de infidelidad que no están mencionadas aquí, mi querido hermano. Por los tiempos sociales son diferentes totalmente. Por ejemplo, en aquel tiempo,
El mismo Cristo Jesús en otra ocasión, y no tengo el texto bíblico porque este no es un texto que iba a usar en esta ocasión, pero el mismo Cristo Jesús dijo de que cuando un hombre miraba a otra mujer y la codiciaba en su corazón, dice que se volvía adúltero automáticamente, ya había adulterado con esa mujer. Pero ven acá, ¿y qué pasa con las mujeres que miraban a otros hombres? Porque claro, otra vez, te das cuenta de que la Biblia no dice absolutamente nada de la mujer que mira a otro hombre para adulterar. Pero ustedes las mujeres saben de que las mujeres también son adúlteras con sus ojos y su pensamiento. Pero hacemos siempre el enfoque al hombre. ¿Por qué? Porque socialmente hablando, históricamente hablando, en aquel tiempo, y la Biblia lo relata de esa forma, por el tipo de sociedad que existía en aquel tiempo, la atención era para la mujer y no para el hombre. Es decir, el rechazo era para la mujer. O la atención en este caso, perdón, era para el hombre, pero el rechazo para la mujer. Pero hay mujeres también que no son necesariamente santas. Entonces, cuando hablamos de mirar a otra persona y codiciarla con nuestros ojos y adulterar en nuestro corazón, esto es aplicable tanto para el hombre como para la mujer. Y si Cristo Jesús dijo de que eso era también una forma de adulterio, entonces tiene que ser también de la misma forma, claro, si se expresa, porque la mayoría de la gente no lo expresa. Ni hombres ni mujeres andan diciendo por ahí, mira, vi a aquel hombre o aquella mujer y me gustó y me empecé a hacer allí una imaginación en mi mente. Tú no lo expresas, tú no lo dices. A no ser que seas a las mejores amigas en un secreto, o las mejores amigos en un secreto. Pero eso no es muy común. Y mucho menos entre esposas y esposos. Esos son pecados con los cuales Dios lidia, trata solamente. Es decir, trata solamente con nosotros. Por eso cuando yo voy a una persona que acusa, rechaza, condena a un divorciado, por la razón que sea, yo siempre tengo la tendencia de decirle, tú nunca has pecado en mirar a otra mujer y codiciarla. Bueno, déjame decirte, yo he hecho esa pregunta, algunas personas me han dicho, no, nunca. Digo, ahora tienes otro pecado más porque ahora eres un mentiroso. Eres mentiroso. Encima de eso, no solamente eres adúltero, eres mentiroso también. Pero hay algunos que te dicen no. Nunca, jamás. Recuerdo que lo conversé con un pastor. Este tema lo conversé con un pastor. Y el hombre me dijo, yo nunca he mirado a otra mujer que a mi esposa. Y yo no sé, a lo mejor si me ponía rojo, porque yo sentía cosas por dentro. Pero Señor, ayúdame, contrólame en este día con este hermano. Mateo capítulo 19, versículo 9, uno de los textos más controversiales, dice lo siguiente. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Ahora, déjame decirte esto en esta mañana. Decía de que en estos tiempos tenemos que ver y manejar la situación un poquito diferente por la siguiente razón. Atención con esto. La razón es porque nosotros estamos ahora expuestos a la tecnología. Y en la tecnología, tú sabes que aún hubo una encuesta que se hizo de que 60% de los pastores ven pornografía. Ouch. Hermanos, 60% de los pastores, no cristianos, hombres, pastores, ven pornografía en la internet. Algunos que la buscan, otros que se le presentan y dicen, deja ver en qué me entretengo por ahí. Yo soy de los que creo que quizás esos son los pastores que más utilizan este tema para poder echarle a la gente y tirarle tierra, decimos. ¿Sabes por qué? Porque una de las formas de manipulación, de manejo dentro de este tema, es que cuando uno tiene un problema, tú creas el problema en otra persona para desenfocar la atención de ti. Y entonces poner la atención en otra persona, en lo que otros hacen. Eso es una de las cosas que suceden. Así que cuidado, mi querido hermano, con personas que hacen este tipo de cosas. Ahora, en esta ocasión Jesús dice, bueno, con excepción de una infidelidad,
Tú sabes, esa es la única razón para la cual se acepta el divorcio. Y bueno, decimos cuántas formas diferentes tú pudieras ser infiel a tu esposo o a tu esposa. En algunas ocasiones vamos a ver a personas, y yo estoy también dentro de ese grupo, que consideramos que una forma también de infidelidad no es solamente acostarse con otra persona, no es solamente ver pornografía, no es solamente ver a una mujer o un hombre y darle riendas allí a nuestros pensamientos, que sucede, pero los abusos físicos a los cónyuges y a los hijos también es una forma, mi querido hermano, de adulterio o de infidelidad. Atención con lo que voy a decir en esta mañana. Te lo está diciendo tu pastor y yo voy a tomar toda la responsabilidad delante de Dios en este día y el día que esté con el Señor de lo que voy a decir en esta mañana. Si tú estás en una relación tóxica donde tú eres una víctima física, de abuso físico, yo te digo en esta mañana, tú necesitas salir de esa relación aunque la gente te critique. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tú necesitas salir de esa relación aunque la gente te critique, aunque te boten de la iglesia, aunque te descomulguen, aunque no puedas asistir más, aunque no puedas cantar más en el worship team, aunque no puedas ser maestra de la escuela dominical, lo que sea, tú necesitas salir de ahí. Y te voy a poner un ejemplo en el día de hoy. En una de las iglesias donde yo fui pastor, había una joven, no voy a decir en qué iglesia ni su nombre, pero esa joven se casó con un muchacho que no era creyente, no era cristiano. Y enseguida yo noté que ella empezó a cambiar. Ella estaba activa en la iglesia, participaba, ella, su niño, aquello era tremendo. Y se casó con este hombre que no era creyente. Yo la aconsejé, porque la palabra dice no te cases con persona con yugo desigual, ¿ok? Perdón, déjeme decir esto, no dice eso, no dice no te cases, dice no te unas con personas en yugo desigual. Esta es una aplicación que no es solamente el matrimonio, es muchas otras cosas más. También vamos a hablar de eso en otra ocasión. Ahora bien, esta muchacha pues se enamoró de este hombre y se casó con este hombre, y este era un hombre que empezó a poner problemas para que ella fuera a la iglesia y empezó a abusarla físicamente. Ya yo me di cuenta que cuando la veía iba a la iglesia en pocas ocasiones, llegaba con algunas marcas y moretones y demás, y yo empecé a conversar con ella. Ella no me quería aceptar que este hombre la abusaba a ella, y en una ocasión ella trabajaba en un lugar público, no voy a decir dónde tampoco para que no exista identificación, y yo pasé un día por su trabajo porque era un lugar público, la saludé, el esposo trabajaba también allí con ella, se dio cuenta, sabía que yo era su pastor, y el hombre vino y me llegó a amenazar a mí de muerte. Me dijo, si yo sé que te acercas a mi esposa, te mato. Digo, tú tienes un problema. Porque en aquel tiempo yo era capellán de la policía, de la prisión federal. Digo, yo estoy aquí en una función pastoral. Entonces, como estoy en una función pastoral, te metiste en un problema. Yo fui y levanté un reporte en contra de él como una acusación, amenaza de muerte. No pasaron semanas o meses después de eso y Dios me llamó a mí de esa iglesia a otra iglesia, y yo me moví a otra iglesia, a otra ciudad. Y unos meses después, yo le dije a esta joven, mira, tú no puedes continuar con esa relación. Tú necesitas urgentemente no solamente separarte, divorciarte de ese hombre. Ese es un hombre enfermizo. Ese es un hombre malvado. Ya no es un hombre que tiene problemas. No es cuestión psicológica, es un hombre malvado. Se le ve en los ojos, se le ve cuando uno habla con él. Se le ve en su lenguaje corporal. Tú necesitas romper. Pero ¿qué va a hacer Dios? Dios no va a decir nada. Dios va a estar de acuerdo que tú defiendas tu vida y la de tu hijo también. Unos meses después me llamaron. Su mamá se había puesto muy brava conmigo porque yo le había dado aquella recomendación. Me di cuenta de que su mamá y su papá no estaban de acuerdo con mi recomendación, porque el matrimonio de esta joven con ese hombre representaba un beneficio económico para esta familia, porque este era un hombre muy pudiente, muy pudiente. Y entonces este hombre sostenía también a mamá y papá, a base del abuso físico de su hija, y ellos lo sabían, lo reconocían.
Unos meses después me avisaron, pastor, te queremos dejar saber de que fulana de tal murió. Yo ni pregunté, ya sabía. Me imaginaba. Aquel hombre cogió y por celo apuñaló a aquella joven y la acostó en la cama. Y durante 3 días, decía el reporte forense, que durante 3 días estuvo ella muerta allí. Y después él vino y se hizo lo que se llaman los japoneses, creo que es harakiri, que se mete se acuchilla todo por dentro, y murió allí al lado de ella, pero en ese momento ya él la había prendido la casa en fuego, con candela. Es decir, aquella casa se quemó con ambos allí acostados en la cama. Y los papás después me dijeron, pastor, perdón, tú tenías razón en lo que dijiste. Y si te hubiéramos hecho caso, mi hija hoy no estuviera muerta. Mi querido hermano, desgraciadamente hay algunas relaciones tóxicas de las cuales nosotros necesitamos huir de ellas. Y yo entiendo de que esto no es muy bíblico. Yo lo entiendo, hermano. Escúchenme, en mi experiencia pastoral a través de todos los años yo he aprendido de que cada persona, cada matrimonio y cada divorcio es un caso individual. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en poner a todo el mundo dentro de un mismo nivel. Cuidado que tú criticas a un hombre o a una mujer divorciada por lo que se divorciaron, porque tú nunca, jamás en la vida conviviste con ellos en su alcoba, ni en su casa, ni en su familia. Tú no sabes los detalles y las razones en realidad por cuál esa mujer y ese hombre se divorciaron. No estoy justificando hoy el divorcio, atención con esto, y no estoy justificando exactamente a nadie. Te estoy diciendo de que cada caso es totalmente individual. Ahora es cierto de que muchos de los casos matrimoniales se pueden salvar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, si tu esposo o tu esposa te es infiel, siempre existe la oportunidad de que tú lo perdones y restaure tu matrimonio. ¿Estás de acuerdo? Amén. Ve que no hay muchos amén. ¿Sabes por qué? Porque es muy difícil, hermano. Tanto para hombre como para mujer, más que todo para los hombres, aceptar que tu esposa o tu novia te sea infiel y tú lo aceptes de nuevo. Luis y yo conversamos con alguien que conocemos, que la novia ya de novio, que se sepa, en 2 ocasiones le ha sido infiel, libremente, en 2 ocasiones. Y este joven todavía dice, no, pero yo la quiero y la amo, y todavía no se han casado, imagínense. Cuando se casen, pobrecitos los que le esperan. Yo sé que algunos de ustedes están ya en su mente empieza a sonar una cancioncita allí, pero eso no vamos a caer en eso en esta mañana. Es decir, sí existe la oportunidad de que después de una infidelidad en un matrimonio haya reconciliación. Pero déjame decirte también algo, en un número muy alto, en un promedio muy alto, por la experiencia mía pastoral que he tenido a través de 30 años, es de que la mayoría de los matrimonios donde ha habido una infidelidad y se han, entre comillas, perdonado y se han aceptado, por el resto de la vida existe una guerra tremenda y sobre todo las mujeres más que los hombres le siguen sacando los trapitos sucios al hombre por el resto de su vida y el hombre dice, no más, no aguanto, se acabó. Es difícil, es difícil. Las mujeres tienen esa característica divina. Dios la puso en ustedes. Tienen una memoria mejor que las computadoras. Y se acuerdan de lo que hizo el hombre y dijo y actuó y cómo estaba vestido, la fecha y todo. Increíble. Pero déjame decirte que un hombre, atención con esto, un hombre por muy mala memoria que tenga, si su mujer le es infiel, de eso se va a acordar también por el resto de la vida. Digo esto porque desafortunadamente, el divorcio, la infidelidad es fuerte, es una situación muy difícil, pero dice Jesús que esa es la única razón por la cual te puedes divorciar. Es la más grave de todas, ¿te entiendes?
Otras quizás tú pudieras perdonar. Jesús entiende por qué Dios es consciente y permitir de que un hombre y una mujer se divorcien sin condenación alguna si hubo una infidelidad. En alguna ocasión la infidelidad es de parte de ambos. Yo conocí a un hombre que me confesó haber sido infiel porque supo que su mujer había sido infiel. Es decir, como para pagar, le voy a pagar ahora con la misma moneda. Digo, pero estás en la misma situación. Después de eso, estas dos personas tuvieron problemas con otra persona que había pasado por un divorcio y cosas así, pero se reconcilió con el Señor. Porque esto fue dentro de la iglesia, ¿ok? Y ellos decían, no, esta persona no puede estar dentro de la iglesia porque se divorció. Y dijo, pero si ustedes pasaron exactamente por lo mismo. Y la mujer me dijo a mí, ella me dijo a mí, pero a mí Dios me perdonó. ¿Sabe lo que me quería decir? A mí sí, pero a él no. A mí Dios me perdonó. Bueno, desgraciadamente las personas legalistas así ven también al resto de la gente. Primera de Corintios capítulo 7, comenzando en el versículo 32, y con esto vamos a concluir en esta mañana, dice: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo, pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afanan por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Bueno, te voy a decir algo, mi querido hermano. En el tiempo que Pablo escribió este texto bíblico, era muy aplicable a la iglesia. Pero tú sabes que en este tiempo hay muchas jovencitas y jovencitos que están solteros, no están casados, no tienen ningún compromiso y no se dedican al Señor absolutamente para nada, porque no hay compromiso. No estamos diciendo de que la palabra de Dios no es real y verdadera. Sí, lo es. Lo que pasa es que hay textos bíblicos que son más aplicables en cierto tiempo, y este era el caso en aquel tiempo. Yo entiendo que Pablo dice en esta ocasión, porque en el contexto general de este texto bíblico dice, yo soy soltero, y me he dado cuenta que siendo soltero, pues tengo menos problemas. Pero el mismo Pablo es el que dice y recomienda, si tú no tienes el don de continencia, es decir, si tú no tienes el don para quedarte soltero, dice, no te quemes, mejor cásate. No te quemes quiere decir, no tiene nada que ver con el fuego del infierno, tiene que ver con el fuego interior de uno, con las pasiones sexuales, porque la persona que no está casada y tiene necesidad sexual, tiene un fuego que se lo come por dentro, y tú dices, ¿qué hace? Bueno, se dedica entonces a hacer lo incorrecto, tú lo sabes. Ahora con la cuestión de la tecnología, pues es mucho más fácil todavía. Pero, entonces Pablo dice, mejor cásate. No te quemes, cásate. Pero la recomendación es quédate soltero. Si puedes, quédate soltero. Hablando de Pablo específicamente, tenemos que tener mucho cuidado porque Pablo es de aquellos hombres que son muy privados. Nunca dijo en la Biblia si él era soltero o casado. Nunca lo dijo. Pero sin embargo hay algunas conclusiones que se suponemos, de que Pablo era un hombre que había sido casado anteriormente, quizás en el momento que fue creyente y escribe todas estas cartas, quizás era viudo, posiblemente divorciado, pero no lo dice, posiblemente, pero entonces, bueno, para ponerlo dentro del mejor rango, espiritualmente hablando, vamos a decir, era viudo, y por eso se expresa de esa forma. Pero sabíamos de que Pablo fue parte del Sanedrín y una de las condiciones para ser parte de un miembro del Sanedrín era estar casado.
La otra cosa es de que Pablo habla con una experiencia tremenda sobre el matrimonio y la familia y pensamos que quizás lo obtuvo de esa posible relación familiar o matrimonial que tuvo antes quizás de ser cristiano. Ahora yo también quiero decir en esta mañana esto, porque, y esto tú lo vas a escuchar quizás que otros pastores o maestros digan. Pero Pablo era un hombre. Y era un hombre que fue tan malo antes de ser creyente que dice que traía a los cristianos al martirologio para que los mataran. Es decir, era un coasesino. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lo que dice la Biblia. Pablo era un coasesino. Tú me vas a decir a mí de que un hombre con la maldad que tenía Pablo antes de que Cristo tocara su vida y lo transformara. Tú me vas a decir que ese hombre era un santo en sus relaciones con las mujeres. No creo. A lo mejor, yo sé que hay muchas personas en televisión o en internet que van a decir, sí, porque no creo. Y no lo creo porque no es lo natural de un hombre. No es natural. Entonces, algún tipo de relación tuvo que tener. Vamos a decir que a lo mejor no era casado, nunca se casó, pero algún tipo de relación tuvo que tener. Y también en la vida de Pablo, aun cuando no era cristiano, había impuridad. Es decir, falta de pureza espiritual en la parte sexual. Y Dios lo perdonó, lo restauró y lo usó. Y en esta mañana quiero concluir con eso. Si alguno de ustedes presente aquí en esta mañana ha experimentado, ha pasado o está pasando por un divorcio, o si tú que me estás escuchando allí en casa, en televisión o en internet también, te quiero decir de que es cierto. La Biblia dice de que el pecado, el divorcio es pecado y es detestable delante de los ojos de Dios. Pero no se queda allí la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica nos dice de que Dios perdona, restaura y nos usa, nos bendice también. Mucho más allá que las limitaciones que muchas personas ponen. El divorcio es un pecado a la altura de otros pecados que nosotros cometemos. Tiene consecuencias diferentes. Cada pecado tiene su propia consecuencia. Y aquellos que hayan pasado por un divorcio, sea voluntario o forzado, tendrán que pagar su consecuencia por lo que hayan hecho. Pero encima de esas cosas, Dios perdona, restaura y bendice también. Yo creo que te vayas a tu casa, aquellos de ustedes que están aquí en esta mañana, con eso en mente, y aquellos que nos están escuchando también. Y te invito a que estés en contacto con nosotros y que la próxima semana puedas ver la segunda parte de esta enseñanza. Espero que te vayas a la casa en este día con algo nuevo en tu mente. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí entre nosotros en el día de hoy. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.